En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué sería bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestros templos, nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar a la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Ya en el último día previo a la Semana Santa, vemos en el Evangelio a Jesús o a los fariseos que ya toman la decisión de matar a Jesús, todo este asunto que escuchábamos desde ayer. Pero hay unas palabras que deben resonar muy fuerte. La razón por la cual Caifás, Anás, los sacerdotes quieren matar a Jesús, dicen, es necesario, vamos a decirle así, es la motivación política, la conveniencia política. Es necesario mejor que un hombre muera por todo el pueblo, porque si la gente se alborota con este hombre, están hablando de Jesús, van a venir los romanos y van a arrasar con todos. Entonces aquí hay una motivación política de miedo a los romanos. Pero en el fondo, y lo dice el Evangelio de Juan, estas palabras de Caifás, estas palabras de este sacerdote, fueron de alguna manera proféticas. Jesús murió para que todos los demás no tuviéramos que morir, pero no de la muerte del cuerpo, la muerte eterna. La muerte de Cristo, que es lo que vamos a celebrar en la próxima semana, en esta semana que está por empezar, la muerte de Cristo es lo que le da sentido a nuestra fe, su muerte y su resurrección, obviamente, el misterio va completo. Pero tenemos que ver esto, contemplar la muerte y la resurrección de Cristo como lo que le da sentido, unidad a toda nuestra fe. Dice que la intención de Jesús o de Dios al morir Jesús, la profecía de este sacerdote fue para que Jesús muriera por la unidad. Entonces aquí una última cosa, un último detalle con respecto a esta pequeña reflexión es que Cristo es el que le da sentido y unidad a nuestra iglesia, a nuestra fe, a nuestros grupos, a nuestras familias, de manera que nunca se justifica una división. Cuando notes que hay división en tu grupo, en tu familia, en tu parroquia, pues analiza las motivaciones. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Cristo nos une. Acabamos de ver al Papa Francisco besar los pies de aquel hombre, buscando actuar con humildad, como rogando la paz, rogando que haya paz. Si es necesario humillarse, hay que hacerlo con tal de buscar la unidad y la paz. Cristo lo hizo con tal de buscar la unidad de su pueblo, la unidad de la humanidad y la unidad no nada más entre los humanos, la unidad, la integridad humana solamente muriendo en la cruz. Dispongámonos entonces a entrar con Cristo a Jerusalén el día de mañana, que es domingo. Dispongámonos a cerrar muy bien esta cuaresma, centrando nuestra mirada en Cristo, que nos convoca a todos en la unidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.